Vamos a hacer un balance de lo que han dado de sí los 100 primeros días del gobierno de coalición entre el Partido Socialista y Chunta Aragonesista. Un gobierno que desde el momento mismo de su constitución tuvo como objeto exclusivo de atención a las personas, a los aragoneses y a las aragonesas, con sus problemas, con sus inquietudes, con sus esperanzas. Un gobierno de todos los aragoneses, para todos los aragoneses, aunque lo cierto es que, con el visto bueno, entiendo, de todos los demás, el Gobierno trata de priorizar sus cuidados hacia aquellos que lo están pasando peor. En nuestra opinión, la política es hacerse cargo del estado de ánimo de la gente y por eso lo que estamos haciendo es hacernos cargo desde el primer día del estado de ánimo de los aragoneses, tratar de ofrecerles seguridad frente a los distintos infortunios que nos va deparando la vida y tratar de generar esperanzas fundadas en el progreso material y en la realización personal de todos y cada uno de nuestros conciudadanos. Para ello nos hemos atenido a dos líneas fundamentales de trabajo, a dos vectores. El primero de ellos, y en eso se han empeñado con mucho tesón, con mucho ahínco los consejeros, el primero de ellos ha consistido en restablecer los lazos de relación, en restablecer el diálogo entre la Diputación General de Aragón y la sociedad aragonesa, en restablecer unos lazos, unos puentes, unos cauces de diálogo que en los últimos 4 años habían estado sustancialmente rotos. El establecimiento, la recuperación del diálogo social, el Pacto por la Educación, que empezará a avanzar a partir del día 27 de octubre, la reanudación de la sintonía de las buenas relaciones con la universidad, la configuración del proyecto de ley de la renta social básica, hablando con el tercer sector, hablando con los distintos representantes de la sociedad, las continuas conversaciones del consejero Lona con las organizaciones agrarias, con las cooperativas, con las comunidades de regantes, o el hecho de que estemos esperando ansiosamente la constitución de la nueva directiva de la Federación Aragonesa de Municipios y Provincias para empezar a hablar de la arquitectura institucional, son buenos ejemplos de ese restablecimiento de cauces al que me refería. Y, en segundo lugar, desde las distintas consejerías se ha trabajado de manera intensa también en planificar las acciones de los próximos años, las leyes, los proyectos de ley, las distintas iniciativas, en empezar a trabajar en el presupuesto del año 2016, que es donde se empezarán a materializar, donde se empezarán a concretar todas esas iniciativas y, por supuesto, el cumplimiento de todos los compromisos adquiridos con las fuerzas políticas que dieron lugar a mi investidura, y en preparar también los escenarios presupuestarios que hagan posible la aplicación de esas medidas. Escenarios presupuestarios que no van a ser en ningún caso fáciles, máxime sabiendo que la Comisión Europea ha desautorizado de manera flagrante los presupuestos generales del Estado que el Gobierno de España trata de aprobar antes de terminar el año, pero escenarios presupuestarios que en cualquier caso tendremos que propiciar para desarrollar nuestros compromisos electorales y para hacer frente a todo aquello que requiere la ciudadanía aragonesa en este momento. Pero eso, preparar el futuro, hacerse cargo del estado de ánimo de la gente, restablecer los cauces de diálogo, no quiere decir en modo alguno que en estos 3 meses no hayamos tomado medidas concretas y no hayamos adoptado decisiones concretas. Es más, yo diría que hemos adoptado muchas medidas concretas, hemos tomado muchas decisiones concretas. Yo me atrevería a decir que no ha habido gobierno de Aragón que en 3 meses haya tomado tantas decisiones y haya adoptado tantas iniciativas basadas en lo que constituye la directriz fundamental de este Gobierno, que es el programa electoral del Partido Socialista y el programa electoral de Chunta Aragonesista. Al fin y al cabo, los dos pilares de un Gobierno que, desde mi punto de vista, está funcionando hasta ahora a la perfección,
conocidas por toda la sociedad aragonesa las discrepancias existentes entre nosotros, pero admitido también por todo el mundo que son muchas más las afinidades y las coincidencias que esas discrepancias, y evidentemente también con la plena disposición a cumplir todos los compromisos con Podemos y con Izquierda Unida. Compromisos, por cierto, que a estas alturas se han cumplido ya de una forma muy notable. Si tuviera que hacer un resumen rápido de cuáles han sido las medidas, de cuáles han sido las iniciativas en estos 3 meses, aunque no les aburriré demasiado con ello, porque creo que los servicios de comunicación les han hecho entrega de un dossier donde se contienen varias de las medidas, les diría que ha habido un primer bloque de medidas que está compuesto por el combate contra la pobreza y la exclusión social, la reconstrucción de los servicios públicos y la recuperación de los derechos. En ese sentido, les puedo decir que está muy avanzada la redacción de la Ley de Renta Social Básica, que hará posible que ninguna familia aragonesa carezca de algún tipo de ingreso para sobrevivir con dignidad, en tanto tiene la oportunidad de hacerlo a través de la obtención de un empleo digno. Esta ley tendrá consignación presupuestaria y se pondrá en marcha el año que viene con el nuevo presupuesto. Se ha actualizado al máximo todo lo relacionado con el ingreso aragonés de inserción. Se ha establecido un plan para dependientes moderados que se pondrá en marcha a principios del año 2016 para atender a los 10.000 dependientes moderados que en este momento existen en la comunidad. Se está trabajando para que la acogida de refugiados sirios se produzca en Aragón a la perfección. En materia de sanidad, se actuó de manera rápida para devolver el acceso al sistema sanitario a los inmigrantes en situación irregular. Se ha puesto a trabajar con velocidad de crucero a los servicios técnicos para que cuanto antes se contraten las obras de los hospitales de Teruel y de Alcañiz, con un hospital de Alcañiz íntegra y enteramente público, y se ha constituido, por señalar otra medida que me parece muy importante, un comité técnico para ir paliando progresivamente las listas de espera. En materia de educación, les tengo que decir que el trabajo realizado por la Consejería, también porque el curso escolar así lo requería, ha sido particularmente intenso en estos 100 días de trabajo. Por eso he querido que esta rueda de prensa la compartiera con nosotros la consejera de Educación. Hicimos lo que teníamos que hacer en relación con la LOMCE, que es aplicarla en lo que es el ámbito de nuestras competencias, de acuerdo con las prioridades del nuevo Gobierno. Ampliamos las becas de comedor. Por cierto, les tengo que anunciar que vamos a proceder a la bajada inmediata del precio del comedor escolar. En este momento cuesta 92 euros, lo vamos a bajar a 86 euros, una disminución del 6,52%, porque es bastante lamentable que Aragón sea la comunidad autónoma donde más caro es este servicio tan importante para muchas familias aragonesas. Se ha reducido la ratio de las escuelas rurales, se ha contratado a maestros interinos desde el 1 de septiembre, hay 350 profesores nuevos incorporados al sistema, se han reactivado algunas infraestructuras que estaban paralizadas, colegios en Zaragoza, colegios en las inmediaciones de Zaragoza, el colegio público Cuarte 3, que dará por fin satisfacción a una demanda de mucha parte de la población de Cuarte, que vio como de alguna forma sus esperanzas se veían trucadas y truncadas por otro tipo de iniciativas. Se ha suspendido el concierto del Colegio Ánfora, decisión suspendida a su vez por el Tribunal Superior de Justicia, o se ha liderado un equipo de innovación docente liderado por César Bona, un aspirante al Premio Nobel de la Educación, del que esperamos mucho para que Aragón sea una comunidad autónoma puntera en materia de educación. El segundo gran pilar de las acciones del Gobierno, el segundo gran bloque de iniciativas, tiene que ver con la modernización de la economía, con la innovación y con la creación de empleo de calidad. En las consejerías de Economía e Industria, de Recursos Agrarios y en la Consejería de Universidad y Nuevas Tecnologías se está trabajando intensamente para eso que genéricamente se denomina cambiar el modelo productivo, pero que yo de manera más modesta definiría como esforzarse en modernizar la economía, esforzarse en modernizar el tejido productivo, esforzarse en tratar de que sea competitivo a través de la innovación. Estamos avanzando mucho en la adopción
montón de medidas para reforzar logísticamente Aragón. Estamos hablando con el puerto de Barcelona, con el puerto de Noaín, con el Gobierno de Navarra. Estamos enlazando la gestión de la plataforma logística de Zaragoza con el resto de las plataformas aragonesas y con Merca Zaragoza como gran plataforma agroalimentaria del Valle del Ebro. Estamos dando los pasos necesarios para convertir a la cultura en un sector productivo que llegue a ocupar en torno al 5% del Producto Interior Bruto en los próximos años. Desde el Instituto Aragonés de Fomento se están tomando ya las primeras medidas para crear una Field Commission, se están tomando las primeras medidas para facilitar financiación a los sectores más dinámicos de la cultura aragonesa y para conectarlos con iniciativas europeas, y desde la consejería que preside, desde la consejería que impulsa José Luis Oro, se están tomando muchas medidas para que la renovación del capital físico de la comunidad, el turismo, etcétera, etcétera, también dé de sí para esa modernización de la economía que nos parece tan absolutamente fundamental. Por abreviar mi intervención, les diré que, en mi opinión, estamos haciendo todo lo que se tiene que hacer para que los aragoneses visibilicen con claridad que el cambio político que anunciamos en las elecciones municipales y autonómicas que se produciría en caso de gobernar la izquierda, ese cambio político se está produciendo. Estamos tomando medidas para erradicar la pobreza, para reconstruir los servicios públicos, para recuperar y universalizar los derechos, para modernizar la economía. Estamos tomando medidas para modernizar la Administración y ponerla realmente al servicio de los ciudadanos. Y me referiré, por último, a un asunto que para mí es particularmente importante, sobre todo para una legislatura del carácter que va a tener la que se inaugurará en España a partir del día 20 de diciembre. Estamos tomando medidas para que Aragón participe de una vez por todas en la conformación de la voluntad política nacional, entendiendo que intervenir activamente en la política española es la mejor manera de defender el interés regional. Queremos participar en la política, en las grandes decisiones de la política que se hace en Madrid. Queremos poner a Aragón a jugar con decisión y con determinación en el tablero nacional, en una legislatura que, repito, va a ser clave para el futuro de nuestro país. Va a ser la legislatura donde se va a reformar la Constitución de una manera absolutamente necesaria, entre otras cosas, para solucionar el gravísimo problema territorial que tiene España. Va a ser también la legislatura en la que se va a tener que reformar el sistema de financiación autonómica, porque si no, las comunidades autónomas y los servicios públicos que prestamos van a verse abocadas a una especie de senda de inviabilidad, y eso significa, de alguna forma, superar la visión política tradicional que ha existido en Aragón, consistente en esperar decisiones benevolentes de Madrid y en recelar de nuestros vecinos, renunciando a tener buenas relaciones con ellos. Y se trata de sustituir esa vieja política por una nueva política consistente en exigir la participación de Aragón en las decisiones del Estado, de todas, pero de aquellas que le afectan de manera particular, y en cooperar con nuestros vecinos. Se trata en ese sentido, y la presencia de Chunta en el Gobierno es fundamental para ello, se trata de desarrollar a fondo todo lo contenido en el Estatuto en cuanto a las relaciones bilaterales con el Estado, fundamentalmente de la aplicación cabal del artículo 108 del Estatuto, y se trata de construir la España federal desde procedimientos federales, lo cual significa entender que no solo tenemos que participar en la construcción de la política nacional en una relación bilateral con el Estado, sino que tenemos que hacerlo también en una relación multilateral con las comunidades autónomas vecinas. Y en eso he de decir que nos estamos empleando a fondo y que empezamos a obtener buenos frutos en forma de normalización de relaciones y en forma de hallazgos de espacios de encuentro que pueden ser muy beneficiosos para el interés de las comunidades autónomas vecinas, pero también para el interés de la comunidad autónoma de Aragón. El consejero Soro ha estado en Valencia haciendo una visita, entiendo, muy interesante. Yo me reuní hace poco con la presidenta de Navarra, con Uxue Barkos, en otra relación que yo entiendo que fue muy interesante. Espero que algún día podamos reunirnos con normalidad con el presidente de la Generalitat, sea Artur Mas o cualquier otro.
Tenemos que hacerlo también con el presidente de la Comunidad Autónoma de La Rioja. Ya aprovechaba ayer mi presencia en la fiesta nacional para hablar con él y emplazarnos a una visita próxima, porque de ese tipo de relaciones, de ese tipo de establecimiento de relaciones multilaterales con las comunidades autónomas vecinas, han de surgir proyectos que refuercen nuestra posición política en España, que refuercen nuestra posición económica y que nos sirvan para desarrollar aquello en lo que fundamentalmente somos competitivos, como es la logística o como es la alimentación. Y excuso decirles, porque me lo han oído decir muchas veces, que Aragón no puede permanecer impasible ante lo que está ocurriendo en Cataluña. Son tantas las relaciones económicas, personales, familiares, es tanta la influencia, el influjo que cualquier cosa que pase en Cataluña tiene en Aragón, que debemos implicarnos activamente en la búsqueda de soluciones, en la búsqueda del tendido de puentes, en la búsqueda del establecimiento de cauces de diálogo entre Cataluña y el resto del Estado para solucionar un problema que, aunque no derive en la independencia de Cataluña, que yo veo altamente improbable, simplemente si la desafección va aumentando, como en este momento está ocurriendo, para la economía aragonesa, para España y para Cataluña también, los efectos pueden ser absolutamente demoledores. Por tanto, una línea de trabajo fundamental que yo mantendré será esa, la de trabajar activamente en la búsqueda de acuerdos, entender puentes, y esa será una de las maneras en las que Aragón habrá de inaugurar esa nueva política, esa nueva forma de relacionarse con España, consistente, repito, no en esperar decisiones benevolentes de Madrid, sino en exigir participar en la adopción de las decisiones que nos interesen. Y, desde luego, la solución del problema de Cataluña es algo que le interesa mucho a Aragón. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias a todos y a todas por haber atendido esta convocatoria de rueda de prensa. Yo voy a empezar diciendo algo que me parece una obviedad, pero creo que, tal como van las cosas, es bueno recordar, y es que en 100 días no se ejecuta un programa de gobierno. Es evidente que en 100 días no se desarrolla el programa electoral del Partido Socialista y el programa electoral de Chunta Aragonesista, ni siquiera en 100 días es posible desarrollar por completo el acuerdo de investidura que suscribimos el día 1 de julio el Partido Socialista y Chunta Aragonesista. En 100 días es imposible porque ese acuerdo de investidura, este pacto de gobierno, no es para 3 meses, sino para 48. No es solo hasta las generales, sino para toda la legislatura, es para 4 años. En esas 50 medidas trazamos una hoja de ruta para hacer juntos el camino, como digo, a lo largo de 4 años. Pero estos 100 días son muy importantes en primer lugar porque hemos sentado las bases de la política que vamos a desarrollar en el futuro. Y sobre todo es muy importante porque ha quedado de forma muy nítida para la sociedad aragonesa que estamos desarrollando políticas de izquierdas, que estamos desarrollando políticas basadas en la justicia social, en la igualdad de oportunidades, en la apuesta por lo público, en la laicidad y también, como complemento, estamos desarrollando políticas basadas en la defensa del autogobierno, como ha explicado el presidente. Autogobierno entendido como instrumento para garantizar el estado del bienestar y los derechos sociales. Y creo también, modestamente, que la presencia de Chunta Aragonesista en este gobierno es muy importante para esta sensibilidad aragonesista que se está desarrollando. Tras estos 100 días de gobierno, la ciudadanía percibe de forma muy clara y muy nítida, como digo, que hay un gobierno de izquierdas. Hay cuestiones que ya ha desgranado el presidente que claramente identifican un proyecto de izquierdas en la sanidad, con la sanidad universal, en la educación, con la apuesta absolutamente decidida y en ocasiones audaz y valiente por lo público en la educación, en los servicios sociales, con la renta básica, pero también en el departamento que dirijo se están desarrollando auténticas políticas sociales, políticas de izquierda, sin duda en el ámbito, por ejemplo, de la vivienda, todo un departamento volcado en las políticas sociales de vivienda, con todo el respaldo, además, del resto de departamentos, pero también en el ámbito de la movilidad. Estamos haciendo entender que en Aragón la movilidad es un derecho, que en Aragón, sin el derecho a la movilidad cubierto, es imposible disfrutar de otros derechos como el derecho a la sanidad o el derecho a la educación. Y es, como digo, también en el ámbito del Departamento de Vertebración donde estamos desarrollando políticas de izquierdas. Pero, sobre todo, lo que la ciudadanía está percibiendo con mucha claridad es que estamos gobernando de otra manera, que se gobierna de una forma muy diferente, que nos estamos recorriendo el territorio, que estamos escuchando a la gente, que estamos cerca, que estamos en la calle y las puertas de nuestros despachos de todos están abiertas. Y algo muy importante, que decimos la verdad. Este es un gobierno que dice la verdad, algo a lo que los aragoneses estos últimos años, desde luego, no estaban en absoluto acostumbrados. Y lo más importante de todo
hemos demostrado ya en estos 100 días, y esto tendrá la proyección para los 4 años que vienen por delante, que hemos recuperado la buena política. El presidente habló de la buena política en su discurso de investidura y yo creo que el debate real no es entre la vieja y la nueva política, que esto es un debate vacío. El debate es entre la buena y la mala política y estamos desarrollando de una forma clara esa buena política. Y uno de los valores fundamentales de la buena política es la lealtad. Y este Gobierno está funcionando porque hay lealtad recíproca. Yo creo que esta es la clave. Y también por otro valor, también muy propio de la izquierda, como es el pluralismo, el respeto a la diversidad, de entender que nadie está en posesión de la verdad absoluta. Y estamos demostrando, lo hemos hecho ya en estos 3 meses escasos de Gobierno, que a pesar de las diferencias es posible sumar, es posible trabajar codo a codo, es posible trabajar de forma corresponsable para construir un Aragón mejor, que es el objetivo, desde luego, de todos los que integramos este Gobierno. Por todo lo que he dicho, la valoración que hacemos de estos 100 primeros días de Gobierno, de este Gobierno de coalición PSOE-Chunta Aragonesista, es muy positiva, pero sobre todo es muy esperanzadora, porque vemos que este inicio, este arranque del Gobierno, de la legislatura, proyecta para el conjunto de quienes vivimos en Aragón un futuro muchísimo mejor. Y ese es, sin duda, el objetivo de este Gobierno. Muchas gracias. ¿Quieren ustedes hacer alguna pregunta? Sí, tienen ustedes razón en que en 100 días no se puede ejecutar todo un programa de gobierno, pero también es verdad que necesitan el apoyo de otros grupos para sacar adelante muchas de estas acciones. Y ya Podemos les ha hecho algunas llamadas de atención. ¿Se puede agilizar esto? ¿Cómo están esas relaciones con Podemos para poder llevar adelante estas acciones? Lógicamente, Podemos tiene una visión que no coincide con la nuestra, sobre todo derivada de una diferencia entre ellos y nosotros, y es que nosotros estamos en el Gobierno, nosotros estamos tomando decisiones, nosotros tenemos que hacerlo con los ritmos, con las pautas que marca en muchos casos la propia Administración, y desde la situación en la que Podemos está, es decir, desde fuera del Gobierno, normalmente, y por eso hemos pasado todos, los ritmos y las pautas se ven de otra forma. Lo cierto es que yo tengo que decir que a estas alturas, pasados apenas 100 días desde la constitución del Gobierno y unos pocos días más desde la suscripción del acuerdo concreto con Podemos, que repito que no es la única directriz del Gobierno. Este Gobierno funciona básicamente sobre el programa electoral del Partido Socialista y el programa electoral de Chunta Aragonesista, los dos partidos que conforman la coalición del Gobierno. Y además tiene un compromiso de investidura con Podemos y tiene un compromiso de investidura con Izquierda Unida. Izquierda Unida también merece el respeto de ser una fuerza política que votó la investidura del actual presidente, es decir, que votó mi investidura, y que también debe exigir el cumplimiento de los puntos que incluye en su programa. Pero en el caso de Podemos le puedo decir que de los 10 puntos incluidos en el decálogo, el Observatorio Ciudadano para el cumplimiento de los acuerdos ya está constituido, el proyecto de ley de lucha contra la corrupción, el clientelismo y el despilfarro ya está redactándose por 2 o 3 direcciones generales. Hacia el fin de los desahucios en Aragón se está caminando, sobre todo desde las políticas hechas en la consejería de José Luis Soro, menos altos cargos, más derechos laborales y más trabajadores públicos. Eso ya se está haciendo, se redujeron sustancialmente las direcciones generales, se han reducido los salarios de muchos altos cargos de las empresas públicas, se ha aumentado en más de 300 el número de profesionales en la educación. Esto, lógicamente, se tiene que ir desarrollando a lo largo de la legislatura. Las cláusulas sociales y medioambientales en la contratación pública ya está trabajando en ello la Dirección General de la Función Pública. Los procedimientos de emergencia ciudadana, es decir, tratar de una manera particularmente primorosa y atenta a las gentes que lo están pasando mal, lo hemos estado haciendo como asunto absolutamente prioritario en el tema del IAI, en el tema de los comedores escolares, planteando lo de la renta social básica como una prioridad presupuestaria del ejercicio del año 2016. La reducción de listas de espera y la sanidad universal, en un caso hay una comisión técnica para atajar seriamente el problema de las listas de espera, y en el caso de la sanidad universal eso está ya tomado como medida en las primeras semanas del Gobierno. Se paralizó la LOMCE y los comedores escolares dignos a los que se aspiraba es algo que ya se ha realizado también.
En materia de impuestos frente a las grandes hidroeléctricas, nos tendremos que sentar para hablar de impuestos, porque decirles que nosotros tenemos ya plenamente elaborada la batería de medidas de política fiscal con la que queremos basar el presupuesto del año 2016 y estamos simplemente esperando a que Podemos se avenga a sentarse con el Gobierno para establecer de acuerdo el Gobierno y Podemos y, por supuesto, Izquierda Unida, qué tipo de política fiscal queremos llevar adelante, pero, repito, las propuestas el Gobierno las tiene y estamos simplemente a espera de que ellos decidan una fecha lo antes posible para sentarnos a hablar en ese sentido. Estamos ya con la ley de despolitización de la radio y la televisión pública entregada a los grupos parlamentarios para ponerlo en marcha, es decir, que el grado de cumplimiento del decálogo de Podemos es altísimo. Otra cosa es la percepción que se pueda tener desde el punto de vista del grupo parlamentario de Podemos, que estoy seguro que será responsable, que estará a la altura de las circunstancias. Yo creo que hasta ahora lo ha estado, entre otras cosas porque el cumplimiento cabal de los compromisos exige que haya un presupuesto, existe que haya una política fiscal y, por tanto, exige que cuanto antes Podemos se siente a la mesa con el Gobierno para hablar de política fiscal y para hablar de unos presupuestos. Sé que a todos nos resultará difícil durante unas cuantas semanas hacer abstracción del hecho de que hay unas elecciones generales en España que de alguna forma condicionan el comportamiento de los gobiernos, pero creo que ese esfuerzo de abstracción lo tenemos que hacer por el bien de Aragón. Hay gente que está esperando la renta social básica, hay gente que está esperando que se sigan tomando medidas en educación, hay gente que está esperando que se mejoren las listas de espera y eso, si no tenemos un presupuesto cuanto antes, y no sería recomendable esperar a después de las elecciones, si no tenemos un presupuesto cuanto antes, será difícil que lo podamos cumplir cabalmente. Nosotros dijimos siempre que priorizábamos la política de gasto a una escala de atenciones que en la campaña electoral definimos a la perfección. Nosotros dijimos que mientras hubiera familias sin recursos no haríamos kilómetros de carretera, lo siento por el consejero del ramo. Nosotros dijimos que mientras los servicios públicos no estuvieran reconstruidos, no haríamos inversiones sustanciales, salvo aquellas que son fundamentales. Nosotros dijimos que mientras no repusiéramos las políticas de innovación, las políticas de I+D+I, las políticas de apoyo a la universidad, que es fundamental para el futuro de la región, otro tipo de gastos, otro tipo de atenciones presupuestarias tendrían que esperar y eso es justamente lo que vamos a hacer. Vamos a tratar de ensanchar la posibilidad de invertir a base de esperar un incremento de ingresos procedentes del Estado a base de trabajar activamente para una reforma del sistema de financiación autonómico. He dicho antes que sin un nuevo sistema de financiación autonómico las comunidades autónomas a largo plazo son inviables y vamos a hacer algo que el Gobierno anterior no hizo y por eso estamos peor que otras comunidades autónomas, que es recurrir a la política fiscal propia para tener más ingresos, pagar las nóminas de los maestros y los médicos y evitar que haya pobres en nuestra comunidad. Y para eso hace falta ingresar más. Iremos atendiendo las cosas conforme vayamos teniendo recursos, pero ya le he dicho cuáles son las prioridades. Y ojalá llegue el momento en el que, además de atender esas prioridades, podamos atender también algo que es fundamental, que es seguir modernizando el capital físico de la comunidad en forma de inversiones en carreteras, en ferrocarriles y demás. No, yo si han oído ustedes la rueda de prensa que estamos dando, creo que no nos hemos referido a la herencia ni 15 segundos. Es decir, ese es un recurso fácil al que desde luego no vamos a apelar, salvo que desde el Partido Popular se distorsione de manera torticera el debate. Yo creo que, y espero sobre todo, que con Podemos no ha cambiado sustancialmente nada. Yo he dicho que nosotros estamos ya en disposición de hablar de política fiscal, tenemos las propuestas encima de la mesa de qué queremos hacer en materia de política fiscal, tenemos las propuestas de lo que debería ser la base del presupuesto, cómo queremos priorizar el presupuesto, pero evidentemente una vez llegado ese momento hay que sentarse a la mesa y espero que cuanto antes nos sentemos y vayamos dando pasos hacia adelante.
¿no? La relación bilateral con el Estado consiste fundamentalmente en dos cosas. Una, en que con normalidad, y aunque solo sea por cumplir los rituales institucionales, se reúna la comisión bilateral, cosa que tenía que haber ocurrido antes de la redacción del presupuesto general del Estado del año 2016, aunque me temo que para lo que va a servir el presupuesto casi se podía prescindir de la reunión de la comisión bilateral. Yo el otro día al presidente Rajoy se lo recordé pública y privadamente. Y luego hay un asunto que hasta ahora, desde la política aragonesa, no se ha puesto sobre el escenario con la fuerza suficiente, que es el cumplimiento del artículo 108 del Estatuto de Autonomía de Aragón, que establece, que plantea, que determina que en materia de política financiera tiene que haber una relación bilateral entre el Estado y la Comunidad Autónoma de Aragón. Los estatutos no se debaten y se aprueban para nada, se debaten y se aprueban para hacerlos cumplir y para cumplirlos. Y nosotros queremos que en esa materia el estatuto se cumpla, así como en todas las demás, claro. Huelgas de hambre, incinerarnos a lo bonzo o respuestas similares, de momento no las prevemos. Yo no sé exactamente qué más podemos hacer que reclamar por la vía de las declaraciones públicas, por la vía de las conversaciones privadas, por la vía de las cartas públicas. Yo no sé qué más podemos hacer para que el Gobierno de España ya no atienda nuestras demandas, simplemente nos dé la oportunidad de planteárselas. Lo que ocurre es que a estas alturas de la legislatura y tal como se van planteando las cosas, yo ya casi arrojo la toalla respecto a las posibilidades de diálogo y a las posibilidades de entendimiento que podamos tener con este Gobierno. Lo que sí espero es que después del día 20 de diciembre haya otro Gobierno con el que las relaciones de Aragón y de todas las comunidades autónomas españolas, porque este no es un problema de Aragón, sean más fluidas, sean más fructíferas y sobre todo haya gobiernos en España que sean comprensivos con las comunidades autónomas, que es tanto como serlo con los servicios públicos que gestionamos las comunidades autónomas, que son la pieza esencial, las piezas esenciales del estado del bienestar. No hay que confundir nunca las cosas y hay que tener claro que cuando se penaliza financieramente a las comunidades autónomas, lo que realmente se está penalizando es a los servicios públicos de la sanidad, la educación y a las propias políticas sociales. A mí el alcalde me dice que no tiene nada que ver con Podemos y Echenique me dice que no tiene nada que ver con Zaragoza en Común. Por lo menos eso es lo que me dicen a mí cuando hablo con ellos. Por lo demás, cuando en el Ayuntamiento de Zaragoza hay problemas para la aprobación de las ordenanzas fiscales, esos problemas se deben sobre todo a que hasta donde yo sé, el Gobierno de la ciudad no se ha sentado a hablar con el resto de las fuerzas políticas, por lo menos con el Partido Socialista, y ha lanzado unas ordenanzas fiscales a ver qué pasaba con ellas. En el caso del Gobierno de Aragón, nosotros tenemos una propuesta fiscal, pero no se nos ocurre lanzarla porque queremos pactarla con Podemos, queremos llegar a un acuerdo con ellos y queremos sentarnos en una mesa para confrontar sus puntos de vista con los nuestros y llegar a posiciones comunes. Por tanto, comparar lo que pasa en el Ayuntamiento de Zaragoza con lo que pasa en el Gobierno es, con todos los respetos, comparar churras con merinas, en este caso concreto. Es que si hiciera eso estaría cometiendo el error que desde mi punto de vista ha cometido el Ayuntamiento de Zaragoza, que es adelantar las medidas antes de negociarlas. Yo quiero negociar las medidas y una vez que las tengamos claras, anunciarlas a bombo y platillo y hacerlas saber a ustedes y a toda la opinión pública aragonesa. Habrá que fijarla. En cuanto a fechas,
yo creo que a estas alturas en Aragón nadie debería ponerse nervioso por las fechas porque estamos acostumbrados a que los presupuestos, aun con gobiernos que presumían de altísimas cotas de estabilidad parlamentaria, eran remitidos al Parlamento en el mes de noviembre, creo que fue el año pasado, o en fechas similares, y eso que no había elecciones generales por delante. En este caso yo confío sinceramente en la responsabilidad del Gobierno y en la responsabilidad de Podemos y de Izquierda Unida para que lo antes posible despejemos el camino y podamos presentar ante el Parlamento una propuesta de presupuesto acordada y, evidentemente, y como paso previo, una propuesta también acordada de política fiscal. Por lo que se refiere al Gobierno, yo le aseguro que estoy dispuesto a dejar en blanco mi agenda de mañana, de pasado y del otro para sentarnos a hablar rápidamente de estas dos cuestiones, y estoy convencido de que con buena voluntad política y sobre todo con el deseo real de que el día 1 de enero los aragoneses, sobre todo los que lo están pasando peor, tengan un presupuesto que los proteja. Espero que todos quienes nos sentamos en los bancos de la izquierda de las Cortes de Aragón seamos capaces de llegar a acuerdos. Si no, estaremos incurriendo en algo que defraudaría mucho las expectativas de los ciudadanos, y es que estaríamos anteponiendo otro tipo de intereses a el cuidado que esperan de nosotros los ciudadanos, a las atenciones que esperan de nosotros los ciudadanos, a hacer frente a la pobreza energética, hacer frente a la pobreza, hacer frente al deterioro de los servicios públicos. Sin un presupuesto es algo absolutamente imposible. Yo no tengo por qué manejar en este momento ningún escenario que a mí no me gusta y que me parece indeseable. Por tanto, yo manejo el escenario de que antes del 31 de diciembre aprobemos los presupuestos. Ya le digo que es difícil sustraerse a las contaminaciones electorales de los debates de esta naturaleza, pero lo vamos a intentar por todos los medios. Estamos trabajando, ya lo hemos dicho, hay un compromiso, queremos que esté antes de final de año. Estamos trabajando, es muy posible, porque hay cuestiones políticas y hay cuestiones técnicas, jurídicas, en la redacción es posible que haya una parte de medidas que se anticipen, bien en un decreto ley, bien en un decreto, pero hay otras medidas que entendemos que estamos hablando de derechos subjetivos, de garantizar derechos, y eso tiene que ser una norma con rango de ley. Estará a la mayor brevedad. La verdad es que el día a día de la Dirección General de Vivienda es absolutamente vertiginoso, porque nos enfrentamos a retos inmediatos que son fechas de señalamiento de desahucios, en muchos casos además de vivienda de alquiler, que complica muchísimo más la solución, y es ahí donde se está volcando todos los esfuerzos, pero en paralelo, como digo, se está trabajando también en diseñar ese nuevo marco reglamentario y legal para avanzar hacia esa mejora del derecho a una vivienda pública. Confío que sea la mayor brevedad y, sobre todo, como digo, posiblemente haya una parte que anticipemos mediante normas que entren en vigor de forma inmediata. En cuanto a al comedor, el precio del comedor que preguntaba, se está acabando el expediente administrativo, pero previsiblemente será para los consumidores que hacen uso del comedor en días sueltos a partir del 1 de noviembre y para el resto desde el primer día lectivo. Bueno, por cierto, eran tantas las buenas noticias que queríamos darles que hasta se nos han olvidado algunas. Por ejemplo, que una obra que se ha convertido casi en símbolo de lo que significa el reencuentro entre el Gobierno y la Universidad de Zaragoza, como son las obras de reparación de la Facultad de Filosofía, empezarán la semana que viene. Se enteran ustedes incluso antes que la propia facultad, pero no me importa decírselo. Muchas gracias. Perdón.
Lo de la adscripción al Fondo de Liquidez Autonómica, yo es algo que le pedí públicamente a la anterior presidenta en varias ocasiones en las Cortes porque creía que era la medida más adecuada para aliviar la deuda, para aliviar el pago de la deuda. Lamentablemente no se me escuchó y esa decisión, ese error de no acudir al Fondo de Liquidez antes, a Aragón le ha costado bastantes millones de euros. Y en cuanto al sistema de elección del nuevo director general de la televisión, creo que se refería usted a eso, es otra muestra de que estamos cumpliendo todos nuestros compromisos con las fuerzas que dieron lugar a mi investidura, incluido esta, donde se especificaba que el espíritu de la ley tenía que ir encaminado en esa dirección. Creo que la televisión pública aragonesa es modélica en casi todos los terrenos. De hecho, así me lo hacen saber todos los presidentes autonómicos que acaban de aterrizar en sus nuevas responsabilidades. Lo que se han encontrado ellos en muchos casos han sido auténticos horrores mediáticos. En Aragón no es así. En Aragón el tema de la televisión pública se ha hecho razonablemente bien. Por tanto, algo hay que hacer para mejorarlo, para democratizarlo, para despolitizarlo, pero lo cierto es que el de la televisión ha sido un problema que en los últimos años haya ocupado el tiempo de las fuerzas políticas porque razonablemente todos hemos estado de acuerdo con él. Respondo yo no en mi condición de consejero, sino en mi condición de presidente de Chunta Aragonesista. Mañana, día 14, tenemos convocado Comité Nacional, el máximo órgano entre asambleas de Chunta Aragonesista, el órgano competente para debatir y decidir sobre la fórmula a la que vamos a concurrir a las elecciones generales. Por tanto, lo sabremos mañana. Está convocada el comité a las 7 de la tarde. Mañana sabremos cuál es la decisión que adopta Chunta Aragonesista. Pero sí que no tengo ningún problema en adelantar, porque es un tema en el que sabéis que hemos trabajado siempre con máxima transparencia y sinceridad a lo largo de estos meses. La propuesta que se va a llevar desde la dirección del partido al Comité Nacional va a ser en la línea de la mesa de partidos y la asamblea de Ahora Aragón en Común de la semana pasada, va a ser integrarnos en Ahora Aragón en Común. Creemos en la confluencia, entendemos que es el momento de sumar, entendemos que nadie puede imponer nada a nadie en la izquierda y que la responsabilidad y evitar la posibilidad de que siga habiendo gobierno de derechas en Madrid hace que tengamos que sumar, y esa es la propuesta que llevaremos mañana al comité. El comité decidirá, lógicamente, pero esta será la propuesta, incluirnos, a sumarnos a esa coalición. Izquierda Unida ya ha confirmado que estará, puede haber más partidos, estará la estructura de Ahora Aragón en Común, se fijarán fechas para primarias, participaremos en las primarias y entendemos que esa es la forma de sumar. Y eso no significa que no haya una buena relación con el Partido Socialista. Al contrario, con el Partido Socialista estamos compartiendo algo que es importantísimo, que es la labor de gobierno. Entendemos que en este momento los espacios electorales y posiblemente también las estrategias electorales son diferentes y yo entiendo, no estoy convencido que tanto el secretario general del Partido Socialista en Aragón como el resto del Partido Socialista entiende perfectamente y respeta, vuelvo al respeto que hablaba antes, respeta esta decisión. Decisión, como digo, que se tomará mañana. En mi partido no las toma el presidente de las decisiones en la ejecutiva, sino el comité, y mañana se tomará, pero yo me imagino que esta sea la decisión que se adopte. Bueno, igual que hay distintas fórmulas de matrimonio o de modelos familiares, hay distintas formas de relación política. Muchas gracias. Muchas gracias.